Bueno, continuando con nuestra agenda académica, le damos paso a nuestro siguiente invitado especial con la conferencia de cierre del primer día de este evento, denominada Pensamiento Estratégico para Ganar en Momentos de Crisis. Estará direccionada por el doctor Iván Felipe Rico, quien es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, magíster en finanzas de la Universidad de Skövde, en Suecia, y doctorado en dirección de proyectos. Actualmente es director de la maestría en finanzas de la Universidad del Rosario. 16 años de experiencia como docente de finanzas en diversas universidades. Experiencia de 9 años en el sector financiero como comisionista de bolsa. Experiencia adicional en los sectores editorial y educativo como director de planeación financiera y proyectos de Legis Editores S.A. y dirección de emprendimiento en la Fundación Universitaria Compensar. Es emprendedor en proyectos de fintech, legaltech, e-commerce y sector inmobiliario. Mentor de emprendimiento certificado por la Universidad de los Andes y consultor en valoración de empresas. Con nosotros el doctor Iván. Adelante. Gracias. Bueno, vamos para acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Ya la última conferencia del día. Pensamiento estratégico para ganar en momentos de crisis. ¿Sabían que solo 1 de cada 20 líderes tiene realmente un pensamiento estratégico? ¿Quiénes de acá consideran que tienen verdadero pensamiento estratégico? Que levanten la mano. ¿No? Por allá, bueno, más o menos la estadística entonces está bien. Digo, 1 de cada 20 no más tiene pensamiento estratégico. ¿Y quiénes consideran acá que estamos en un momento de crisis? ¿Tampoco? ¿Estamos perfectamente? Por acá, todo está perfecto en Colombia, todo está fluyendo. No sé si las conferencias de por la mañana decían de pronto otras cosas, las intervenciones. Es algo que no sabemos, ¿no? Entonces veamos. Las crisis también traen oportunidad. Entonces es lo que vamos a ver en esta conferencia. Y yo creo que nos encontramos en un momento con bastante incertidumbre, donde están ocurriendo muchos riesgos, donde tenemos alta inflación, altas tasas de interés, una tasa de cambio mucho más alta de la que habíamos experimentado en muchos años, donde el crecimiento del país pues está en veremos, digamos las proyecciones no son muy buenas, y también tenemos un entorno internacional algo complicado. Entonces vamos a hablar de estas cifras. Digamos, ya sé que tuve una conferencia muy buena con Germán Cristancho por la mañana, donde exploraron todos estos temas macroeconómicos, el estado de situación económica del país y la región, pero pues vamos a verlas aquí rápidamente para ver si podemos considerar que estamos en un momento de crisis con altos riesgos o no. ¿Y qué podemos hacer ante estos? A veces uno se siente como esta imagen, digamos que ocurren muchas cosas que no se entienden, van saliendo muchas noticias seguidas en términos económicos también, que a veces son difíciles de digerir. Y uno se siente así como, bueno, se puede estar quemando el mundo, ¿y yo qué hago? Digo, ¿será que me quedo quieto o cómo hago realmente para salir adelante? Entonces vamos, por ejemplo, a la inflación. La inflación a marzo del 2023 estaba al 13.34%. Si se dan cuenta, pues ha venido subiendo de una forma muy importante el último año. Y esta es la inflación nominal. Digamos, tocaría ir a ver también la inflación de alimentos, que está mucho más alta. La inflación de alimentos, que es la que afecta, digamos, a las personas menos favorecidas, que tienen que destinar gran parte de sus ingresos a pagar pues la canasta familiar. Entonces, a ellos les golpea mucho más. A nivel Latinoamérica estamos dentro de las inflaciones más altas.
solo debajo de Venezuela y Argentina, que ya son casos pues que se salen de cualquier molde. De hecho, Argentina ya está al 100% de inflación y Venezuela pues se sale de cualquier gráfica. Estamos muy al nivel de Chile. Las tasas de interés. Venimos también de la época de mayor subida de tasas de interés en los últimos años, dirigida principalmente por los bancos centrales de Estados Unidos, Europa, Inglaterra, y aquí en Colombia pues tenemos que seguirlos, si no pues se sale todo el capital. Vean cómo el la Reserva Federal de Estados Unidos venía subiendo tasas gradualmente entre 2016 y 2019 para tratar de desacelerar la economía, que no se recalentara, pero luego llegó la pandemia. Y en la pandemia tuvieron que utilizar políticas monetarias muy expansivas, bajar la tasa de interés prácticamente a cero para otra vez reactivar la economía. Pero ya se les fue la mano, ¿no? Dios, la reactivaron demasiado, emitieron mucho dinero y se descontroló la inflación. Digamos que todo está correlacionado. Y para combatir la inflación empezaron a subir las tasas de interés muy agresivamente. En Colombia, pues el Banco de la República no se podía quedar atrás y también viene subiendo las tasas de interés para tratar de combatir la inflación, que es su principal función. La ETF, que es, digamos, cómo se miden lo que rentan los CDTs, también ha subido mucho. Hace más de un año los CDTs no rentaban más de un 4 o 5%. Hoy están rentando por el lado del 13, 12, 13. Hace poquito estaban al 15%. Digamos que ya han bajado un poco, pero igual seguimos a niveles muy altos. Es decir, quien saca un CDT hoy, pues prácticamente está ganando lo mismo que la inflación. Entonces, en términos reales no es que esté ganando tampoco tanto. Veamos el dólar. El dólar, que hace un año estaba por los lados de 3.700, 3.800, hoy cerró como a 4.520, 4.524 creo que cerró hoy. Ha venido recuperándose, digamos, este año ha venido recuperando, pero todavía estamos alejados de la región. Aquí está una gráfica comparando Colombia, que es la línea más arriba, el peso colombiano, contra otros países como Chile, Perú, Brasil, México, que de hecho México se ha revalorizado bastante incluso contra el dólar. Digamos que México ha estado un poco fuera de la tendencia, pero a nivel mundial el dólar se ha fortalecido. Pero nosotros nos hemos devaluado mucho más. Es cierto que este año hemos recuperado algo, pero todavía estamos muy lejos. De hecho, hoy en día, si hubiéramos seguido la tendencia de otros países similares de Latinoamérica, deberíamos estar con dólar por allá a 3.800, 3.900. Es decir, que en realidad no tenemos mucho que celebrar en dólar. Estamos como este meme, celebrando que hemos ganado algo, el peso ha ganado algo este año, pero estamos muy alejados. Entonces, hay bastante incertidumbre por ese lado. Ahora veamos el crecimiento. Varios centros de pensamiento, el Banco de la República, Investigaciones Económicas, el BID, el Fondo Monetario Internacional, en promedio estiman un crecimiento para Colombia este año por el lado del 1%. El 1% no nos sirve de mucho, digamos, para salir de la pobreza, para que la gente pueda crecer social y económicamente. Y a largo plazo estiman más o menos un crecimiento del 3%, digamos, para el siguiente año, que tampoco es suficiente. De hecho, hasta se habla de decrecimiento, ¿no? Digamos, un tema que seguramente no debería estar en la agenda, pero pues ahí está. Entonces, aquí hay unos crecimientos, proyecciones de crecimiento para toda Latinoamérica, pero bueno, mal de muchos, consuelo de tonto. Dice, bueno, también toda la región pues está esperando crecimientos por el lado del 1%. Entonces, no sé si nos contentamos con eso. Por el lado local, tenemos también muchas noticias todos los días que generan incertidumbre, todos los temas de cambios en sistemas que han funcionado pues muchos años, las reformas que están surgiendo. Ahorita está todo el tema de la reforma de salud, viene la reforma laboral,
la de pensional, la reforma política que se cayó, ya tuvimos pues la reforma tributaria, este tema de la paz total. Entonces, todo eso genera incertidumbre tanto local como de los inversionistas internacionales. Empresas que se han quebrado, como las aerolíneas, Viva, Ultra. Hoy salió la noticia que ExxonMobil se va del país. Titulares como este, de hace pocas semanas, la revista Semana tituló "Colombia va mal". Pero pues eso uno podría decir, bueno, de pronto es solo una opinión, ¿no? De pronto es un medio que está diciendo que no es muy afín al gobierno, está diciendo eso. Digamos que eso se puede medir. El riesgo país se puede medir. Veámoslo. Miren cómo ha venido el riesgo país desde abril del 2021 a abril 2023. Ha venido subiendo. Eso es lo que le cuesta a Colombia endeudarse más frente a un benchmark, a un punto de referencia que es Estados Unidos. Estábamos por los lados de 130 puntos, ahorita estamos por los lados de 260, estuvimos más altos, estuvimos por los lados de 300, y hay diferentes formas de medir el riesgo país, pero pues sí se ve una tendencia creciente en cómo nos percibe el mundo. Digamos que uno podría decir, bueno, las anteriores podían ser opiniones, puede ser algo subjetivo, pero esto sí es una cifra objetiva del mercado, de las personas que tienen dinero en el juego, a los que le apuestan a Colombia o los que no le quieren apostar a Colombia. En nivel de riesgo país también estamos incluso por encima de Brasil. Nosotros muchos años estuvimos riesgo país por debajo de Brasil. Hoy le cuesta más a Colombia endeudarse, la tasa de interés que le cobran a Colombia es más alta que Brasil tiene una calificación peor, una calificación crediticia, aunque pues Brasil es el referente de Latinoamérica. Estamos debajo de Argentina, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras. Venezuela no sale porque se saldría del gráfico. Digamos, el más alto aquí, riesgo país, es Argentina, 2.800, pero Venezuela estaría en 33.000 unidades. Colombia en este está en 404. Digamos, este tiene un par de meses de retraso, este gráfico. Bueno, y dentro de lo que nos interesa, sobre todo en este escenario, el tema de crédito. Tema de crédito también, yo venía escuchando algunas de las conferencias, algunas de las charlas que venían dando, y ustedes mismos manifestaban que se había venido subiendo la mora, que se iban deteriorando algunos indicadores de cartera. Por ahí me encontré este indicador que presenta Asobancaria, donde proyecta de pronto altos niveles en indicador de alerta para los créditos en Colombia. Hay créditos que a veces son más complicados, como el tema de crédito de consumo, y noticias como esta: desaceleración e inflación llevarían a riesgo financiero a niveles altos del 2023. Esta noticia pues va con esta gráfica. Deterioro de créditos todavía se siente, aunque de baja magnitud. Y es que uno se pregunta, bueno, ¿quién quiere endeudarse hoy en día con tasa de usura cercana al 50%? Yo creo que nadie quiere endeudarse, pero a mucha gente le toca endeudarse. Más si la inflación de alimentos está tan alta, entonces les toca endeudarse para costear su nivel de vida, su canasta familiar, el almuerzo, el transporte. Entonces es una situación complicada en general. Ahora, eso es Colombia. A nivel internacional, ¿qué ocurre? A nivel internacional han venido ocurriendo también algunos hechos que lo ponen a uno a pensar. Entonces, por ejemplo, hace poco se quebró este banco, el Silicon Valley Bank, un banco especializado en el mundo de los emprendedores, de los inversionistas de riesgo, de las fintech, de todo este ecosistema que ha hecho crecer la economía en los últimos años de Silicon Valley, y se quebró por lo que se quiebran los bancos, por un mal manejo de los depósitos de corto plazo frente a las inversiones de largo plazo, el típico riesgo bancario, por una corrida bancaria. Uno no veía hace mucho tiempo una corrida bancaria. Y este, digamos, es de los primeros efectos de la gran subida de tasas de interés que han venido haciendo los bancos centrales.
Los bancos centrales ya se dieron cuenta, uy, si sigo subiendo tanto las tasas de interés, luchando contra la inflación, se van a romper cosas. Y este es uno que ya se rompió. Este es otro que también se rompió. Banco de cientos de años, el Credit Suisse. Lo tuvo que comprar su competidor y casi que obligado. UBS tuvo que comprar al Credit Suisse. Prácticamente el gobierno suizo lo obligó a comprarlo y le dijo, pero le doy todas las ayudas, pero cómprelo porque pues no podemos poner en riesgo el sistema financiero suizo, que de hecho pues es el referente. Cuando uno piensa en Suiza, normalmente uno piensa en relojes y piensa en el sector bancario. El mundo de las criptomonedas, de los criptoactivos. También hay muchos cuestionamientos, muchas empresas que han salido y estafas puras y duras como la que generó este señor, Sam Bankman-Fried de FTX, un exchange de criptomonedas que realmente pues, se robaba la plata de la gente, por decirlo directamente. Y nuestros amigos Putin, Xi Jinping, los problemas que hay de conflictos, pues obviamente la guerra de Rusia-Ucrania, lo que está pasando en Taiwán, que incluso esta semana hay ejercicios militares por esa zona, Estados Unidos llevando barcos. Entonces, ¿qué ocurre? Son muchos elementos que podrían hacerlo pensar a uno que sí hay una situación de crisis. También son muchos elementos que generan complejidad. Complejidad que, digamos, es el tema de este foro, de este seminario. Y son muchos elementos que uno tiene que atar para ver cómo los compagina todos, cómo realmente puede lidiar con eso. Pero la buena noticia es que la crisis, y también lo he escuchado por acá, trae oportunidades. De hecho, pues, como se escribe crisis en chino, significa tanto riesgo o peligro como oportunidad. Entonces, en las crisis también hay oportunidades. Entonces, ahora vamos a verle la parte positiva. Vamos a ver cómo transformar estas crisis en oportunidades. Digamos, porque si queremos tener un negocio que florezca, que crezca, que supere a la competencia, pues tenemos que ser optimistas, tenemos que encontrar ese camino. Y una de las formas de generar esa transformación es a través del pensamiento estratégico. Lo que mencionaba al principio, lo que necesitan los líderes, pero también los colaboradores, estar pensando a largo plazo, estar pensando en estrategias para no dejarse sobrecargar de todas estas noticias, de todo este entorno que puede sonar complejo. Y pues esta es la definición de pensamiento estratégico. Proceso de razonamiento que respalda la toma de decisiones. Está enfocado en tomar decisiones, orientado a objetos, utilizando la curiosidad. Algo que caracteriza a alguien que piensa estratégicamente es que es alguien curioso, que está aprendiendo constantemente, que está investigando, que está buscando información, que busca reconocer patrones, información de muchos lados, combina diferentes disciplinas y con esto busca generar soluciones, busca generar innovación y permanentemente tiene que estar replanteando su visión del mundo. Ahora, hay diferentes tipos de pensamiento estratégico. Tenemos el pensamiento de corto plazo, pensamiento de mediano plazo y el pensamiento de largo plazo. El de corto plazo es ese bombero que de pronto algunos conocen. De pronto, ahora que los mencione, piensen ustedes cómo se identifican, si tienen pensamiento de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. El de corto plazo es el bombero que va apagando fuegos, que va solucionando esos problemas del día a día, que reacciona en segundos, minutos, horas, y en 1 hora y media ya me tiene la solución al problema. Dice, vea, tenemos este problema, busca datos, pero soluciona rápidamente. Los chicharrones, como llamamos en Colombia, pero también para los que son de otros países, entonces el chicharrón, este bombero pues los va solucionando. El de mediano plazo tiene un pensamiento estratégico, pero más de tipo táctico.
es el que ayuda a ejercer la operación del día a día, el que va pensando en cómo van a ser los resultados de este mes, los resultados de este año, ¿los estamos cumpliendo o no? Incluso los resultados del próximo año. Mientras que el de largo plazo, miren que el de mediano plazo está pensando en la estrategia actual, en la que tenemos. Y de pronto se abstrae un poco de lo que está pensando en el mundo por estar pensando en esa estrategia. El de largo plazo está pensando en la siguiente estrategia. Está generando mundos alternos. Por eso traje aquí la foto de Elon Musk, que dice, vean, ya no está pensando ni siquiera en el planeta Tierra, sino está pensando en llevarnos a Marte. A pesar de que hoy se le estalló un cohete, ¿no? No sé si vieron, hoy hubo un lanzamiento de un cohete y se estalló. Pero no lo tomaron a mal, dijeron, es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje para seguir creciendo. El de corto plazo es ese peleador, el que hace las peleas, el que gana una pelea. El de mediano plazo es el que gana las batallas. Y el de largo plazo es el que gana las guerras, el que está pensando realmente todos los elementos con los que yo tengo que ganar una guerra. Entonces, de aquí era donde decía que 1 de cada 20 personas realmente se ubican acá en el largo plazo. El resto nos podríamos ubicar más por este lado, por corto y mediano plazo. Piensen ustedes con cuál se identifican más, corto, mediano, largo plazo. Y si queremos tener realmente un pensamiento estratégico de largo plazo, pues hay 6 hábitos que podemos desarrollar, que es de los que vamos a hablar ahora. 6 hábitos del verdadero pensamiento estratégico, que son anticipación, pensamiento crítico, interpretar datos, la capacidad de decidir, alineación del equipo, y el aprendizaje constante. Primero, anticipación. Un líder estratégico es el que tiene que ver incluso lo que no es evidente. Tiene que estar tratando de pensar qué puede ocurrir. Miren que el capitán del Titanic pues no logró ver el iceberg que venía, solamente veía la punta, no veía toda la amenaza que había detrás. Entonces tiene que tener una visión periférica, tiene que estar buscando información tanto dentro de la compañía como externa, del país, de la región, del sector, de sus empleados. Tiene que tratar de ver todo el bosque. La mayoría de las personas estamos concentradas en nuestro día a día mirando el árbol nomás. Tiene que haber alguien estratégico que esté mirando toda la foto completa. Incluso los eventos más inesperados. Miren que hay cierta actitud también de paranoia. Pueden ocurrir cosas que ni siquiera están dentro del radar, dentro de lo más probable. Hay un concepto en economía que es el cisne negro, de Nassim Taleb. Y el cisne negro es porque cuando uno piensa en cisnes, todos los cisnes son blancos. Pero de vez en cuando aparece un cisne negro, un evento inesperado que si uno lo pusiera en una matriz de riesgo, sería ese evento de muy baja probabilidad que ocurra, pero que tiene un impacto muy alto. Estaría en esa categoría. O si lo pusiera en una curva de distribución normal, estaría muy alejado de la media, pero también tendría ese impacto muy alto. Algunos debaten si la pandemia del COVID-19 fue un cisne negro o no lo fue, porque las pandemias tienden a ocurrir en la historia de la humanidad, pero pues fue un evento que nadie estaba esperando. No conozco el primer análisis DOFA del 2019 que pusiera en su casilla de amenazas, viene una pandemia, nadie se la esperaba y fue algo que transformó el mundo y que impactó muchos negocios. Entonces yo también, ese líder estratégico debe tener esa capacidad de ver hasta lo que no se espera. ¿Cómo desarrollar esto? Hay una herramienta que es la prospectiva.
En las prospectivas yo tengo que imaginarme escenarios. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el más probable? ¿Cuál es el peor? O si quiero ir más allá incluso, ver otro tipo de escenarios, incluso donde pudiera crecer de forma exponencial, donde me imagine un mundo con una gran innovación, donde las cosas van a ser radicalmente diferentes. Podría pensar en escenarios de futuros probables, plausibles y posibles. Digamos que esta es una herramienta que utilizan muchas empresas de crecimiento exponencial para tratar realmente de cambiar el mundo. Pero para poder llegar allá, también tengo que conocer el pasado. Tengo que conocer de dónde vengo y hacia dónde voy. Tengo que también tener la comprensión completa de toda la imagen para a partir de ahí realmente proyectar. También dentro de esa perspectiva yo tengo que quitar de mí ciertas ideas preconcebidas, ciertos paradigmas. Y ahí es donde aparece el pensamiento crítico. Yo desafío mis creencias a través del pensamiento crítico. Pensamiento crítico es cuestionar lo que sé. Es luchar, la lucha más difícil, que es luchar contra uno mismo, luchar contra su ego, luchar con el yo tengo la razón siempre, sino más bien cuestionarse, ¿será que sí tengo la razón o será que lo que yo pienso está equivocado? Debo confrontar mi posición con los que piensan distinto, un ejercicio difícil de hacer. ¿Y por qué es difícil? Y ahora que hablábamos en la mesa sobre economía del comportamiento, behavioral economics, pues tiene que ver mucho con los sesgos que tenemos los seres humanos por nuestra forma de comportarnos. Hay un libro muy bueno, que es este de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo. Él es psicólogo, pero se ganó el premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque decía que muchos de los comportamientos que uno modela en economía, pensando que la gente se comporta de forma racional, realmente mucha gente no se comporta de forma racional. Toma decisiones que le afectan, que simplemente las toma por emociones. Le está ganando su cerebro, su instinto primitivo, lo que llaman el cerebro límbico, la parte límbica del cerebro que se mueve por emociones. Este señor lo describe como que el cerebro tiene dos sistemas, con unos nombres muy originales. Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es el sistema rápido, ágil, que toma la decisión, instinto de supervivencia. Imagínense el cazador-recolector que lo va a atacar un tigre. Él no puede ponerse a pensar, no, la velocidad del tigre viene por allá, mientras se demora, no. Tiene que actuar instintivamente, salir corriendo, refugiarse, ver cómo se defiende. Y nosotros hemos evolucionado, pero no tanto. Entonces, eso está dentro de nuestro cerebro, el reptiliano del cerebro. Entonces tomamos decisiones así, por sesgos, por instinto. Mientras que el sistema 2 es un sistema más lento, que se demora en prenderse. Ya de cuenta el motor tratando de encenderse. El cerebro a veces perezoso y no lo quiere encender. Si toma la decisión fácil, cómoda, ¿para qué me pongo a pensar tanto? El sistema 2 necesito desarrollarlo, necesito que piense, necesito que estructure, necesito que conecte información. Entonces también pensar, cuando voy a tomar una decisión por instinto, a veces es mejor parar y vea, pensémoslo bien, relacionemos, conectemos información para evitar caer en sesgos cognitivos. Hay toda una gran cantidad de sesgos cognitivos en las que caemos, y esto tiene mucha aplicación en finanzas, en economía, en la vida diaria, en inversiones. Por ejemplo, seguir el rebaño. Como todo el mundo lo está haciendo, hagámoslo nosotros también, el efecto arrastre. O encontrar patrones donde no hay. Hay uno muy interesante que es el efecto Dunning-Kruger, que es, yo leo sobre algo y ya me creo que me las sé todas. Creo que soy el experto en ese tema porque leí algo, vi una película y me creo el experto. Y hablo más duro y digo, yo conozco ese tema. Y los que realmente saben de ese tema creen que no saben mucho. Entonces yo sobrevaloro mi conocimiento a pesar de que no sé mucho
y los que saben los subvaloran. Porque hay una curva en el conocimiento, hay una curva inversamente proporcional entre tiempo de conocimiento frente a lo que yo realmente creo que sé. Está el efecto de confirmación, y piénsenlo en política y con las redes sociales. Uno tiende solamente a leer a los que piensan igual a uno. Y realmente la forma de aprender es no solamente leer eso, sino también leer los que piensan distinto. O yo le doy validez a lo que dicen las personas que confirman mis creencias, no a los que dicen lo contrario. Y eso hace también, y más hoy en día con las redes sociales, con los algoritmos que le votan a las personas lo que quieren escuchar, empiezan a crearle una burbuja donde creen que toda la gente piensa igual a uno. Si todos están diciendo lo mismo que yo pienso es porque todo el mundo piensa igual, pero es porque el algoritmo fue diseñado para que me alimentara con lo que yo quiero escuchar. Hay efectos de anclaje que son muy perjudiciales en negociación o muy beneficiosos si yo los sé utilizar. El anclaje es, por ejemplo, botar una cifra en un negocio de primero y ya muchas veces la negociación se mueve alrededor de esa cifra que se generó de primero, simplemente porque quedó en la memoria esa cifra. Otro como el punto ciego, no reconocer mis propios sesgos. Decir, no, yo no tengo sesgos. Todos lo tenemos porque es parte del ser humano, es parte de cómo funciona el cerebro. Es cómo funcionan los instintos y las emociones. El tercer hábito es el interpretar la información. Entonces miren que para no caer en sesgos cognitivos, una forma es utilice la información. Utilice datos, tome decisiones informadas. Entonces, si yo utilizo múltiples fuentes de datos, y miren que la tecnología hoy me da esa posibilidad. Me da la posibilidad de conectarme a diferentes puntos de datos, me da la posibilidad de contrastar. Veamos, por ejemplo, qué tecnologías tenemos hoy en día. Tenemos grandes cantidades de tecnologías dentro de lo que se llama la industria 4.0. Aquí has mencionado algunas. Entonces, inteligencia artificial, machine learning, big data, el internet de las cosas, la computación en la nube, las redes de blockchain. Si yo logro utilizar toda información para no estar abrumado de exceso de información, sino realmente para sacar insights, para sacar conocimiento, pues voy a poder tomar mejores decisiones. Y sobre todo en un mundo que cambia tan rápidamente. Miren que esto es cómo se ha venido acelerando el crecimiento tecnológico. Necesitamos pasar de 1400 de la creación de la imprenta hasta 1750 para la creación del motor de combustión. Y luego a 1800 para la creación de la bombilla eléctrica. Y en los últimos años han venido apareciendo una gran cantidad de inventos que son difíciles de asimilar. Uno hasta ahora está asimilando un nuevo invento, una nueva tecnología, cuando a la semana sale otra, y a la semana otra. Y cada vez esto se va a ir acelerando más. Sobre todo con la inteligencia artificial, de la que tanto han hablado acá. Eso va a acelerar las cosas mucho más, de una forma exponencial que nuestro cerebro muchas veces no logra comprender. Es fácil comprender la linealidad. Vamos a crecer al 5% anual, al 10%, el 10% este año. Pero es difícil comprender eso a largo plazo, cómo la curva exponencial va creciendo. Por eso hoy nos abrumamos con todos estos cambios tecnológicos que ocurren tan rápidamente. Y sobre todo con herramientas como esta, como el ChatGPT, que está tan de moda, que está satanizado, pero también está impresionando a todo el mundo. Tiene sus cosas potencialmente malas, pero tiene cosas potencialmente muy buenas. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Seguramente lo que queremos hacer es entenderlo muy bien para optimizar nuestro trabajo. Los que se van a quedar sin trabajo no es porque el ChatGPT los va a reemplazar, es porque los que van a coger trabajo son los que saben manejar esa herramienta. Los que no saben manejar esas herramientas son los que van a quedarse cesantes o, digamos,
van a tener que cambiar de profesión porque muchos de estos procesos se están automatizando. Entonces, mejor aprender a utilizar esa información. Miren que esta tecnología como esta recopila información de muchos datos y me la condensa rápidamente, que es lo que necesita un líder estratégico. Si sabe preguntarle lo que llaman el engineering prompt, digamos, saberle hacerle consultas al ChatGPT para que me bote lo que realmente necesito, pues me puede acelerar muchos mis procesos y en vez de estar pensando en sacar gente, lo que puede hacer, bueno, yo cómo crezco con esta tecnología, cómo la aprovecho, antes de que me deje el tren, de que todos la aprovechen y yo fui el que me quedé. Para eso tengo que ir un paso adelante. Cuarto hábito, pues toda esa información que yo recopile, pues me tiene que llevar a algún lado, a tomar decisiones. Si no, pues conocer y no actuar es como no saber. Realmente no me sirve de nada si yo no actúo. Y hay una situación que ocurre mucho que es la parálisis por análisis. Esa me ocurre permanentemente. Llenarme de tanta información que no sé qué hacer. Uno tiene que romper ese ciclo. La información tiene que ser para tomar decisiones. Y hay una importancia en tomar decisiones incluso con información incompleta. Con la información que hay, ojalá la mejor información disponible, pero tomar la decisión que se requiere. Saber tomar riesgos. Entonces, el riesgo también puede ser bueno, puede ser malo. Si yo no me arriesgo, no gano. Nos lo decían las abuelitas, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Entonces, yo tengo que tomar el riesgo, tomar la decisión con la información disponible. Digamos que eso sería actuar responsablemente. Irresponsablemente sería tomar decisiones simplemente por instinto, sin ningún tipo de información. No sé si recuerdan este evento del capitán Sully, digamos que el piloto que le falló el tren de aterrizaje y no podía aterrizar en Nueva York, entonces tuvo que tomar una decisión de vida o muerte con la información que tenía a la mano. Una decisión muy arriesgada, que donde se equivocara pues mataba a 300 personas. Y miren que tomó una decisión que en el momento fue controversial, pero después se demostró que era la mejor decisión posible y sobre todo con la información que tenía. Que incluso un robot, un algoritmo, no hubiera tomado esa decisión y el algoritmo hubiera tomado una decisión equivocada. También hay una parte del pensamiento de este piloto, de por su experiencia, de entender el sistema, de entender cómo funciona, logró atar caos y tomar esa decisión que terminó salvando la vida de muchas personas. Entonces, pues, en el día a día de los negocios nos podemos enfrentar a estas decisiones que posiblemente no son tan de vida o muerte como este caso, pero que sí pueden afectar la viabilidad, la supervivencia y la sostenibilidad de los negocios en los que estamos. Entonces, una frase de Simon Sinek que miren que ata que yo debo pensar y debo actuar. El liderazgo es esto, una forma de pensar, una forma de actuar y debo comunicarlo también para que trascienda toda la organización. De nada me sirve el plan estratégico que se queda simplemente como un libro bonito, que nadie lee, que queda bonito, empastado en la página web, en el fondo de pantalla de todos los computadores, pero si no se ejecuta, si no se comunica, si no lo vivimos, pues no va a ser realidad. Entonces, hay que actuar. Y el comunicar esa estrategia tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con alinear al equipo, que todos estemos remando para el mismo lado. Es buscar consensos. Somos organizaciones humanas donde cada cual tiene sus propios intereses, sus propias agendas, hay intereses que se van moviendo. ¿Y cómo hacemos realmente para que todos estén pensando en lo mismo, para llegar a esos consensos? Tenemos que tomar decisiones que a veces no requieren el 100% digamos, de votación, que todos estén de acuerdo, sino decisiones que sean beneficiosas para la organización. Entonces, hay que saber, digamos, trabajar con la diferencia.
negociar, saber escuchar, ser empáticos. En estos días pues hay un caso muy popular en Colombia, que es este enfrentamiento que hay entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, por el control de varias de las empresas más importantes del país, como Bancolombia, Cementos Argos, Nutresa, Protección, bueno, varias del conocido grupo empresarial antioqueño, o lo que era el sindicato antioqueño. Bien que esta es una pelea que lleva varios años y que se ha intensificado últimamente, pero ¿qué ocurre? En esa organización hoy en día están los dos. Están tanto los Gilinski como el grupo empresarial antioqueño. Y los dos tienen que llegar a consenso porque en últimas lo que le interesa es que la organización sobreviva, que la organización crezca y la organización le vaya bien. Cada uno tiene sus intereses, pero tienen que limar asperezas y tienen que encontrar un mecanismo de trabajar en conjunto, porque si no va a ser un juego donde ambos pierden. No sé si alguno vio hace aproximadamente un mes que fue la asamblea de Grupo Sura, que participó por ahí el expresidente de Bancolombia y daba ese mensaje: vea, ya listo, ya esta pelea no más, tenemos que trabajar en conjunto. Al que no la haya visto, le recomiendo de pronto que la busque por ahí en YouTube, intervención del expresidente de Bancolombia en Grupo Sura. Una forma de generar este tipo de consensos o una herramienta, es esta que también propone Simón Sinek, el de la foto anterior, que es lo que llama el círculo dorado. Que yo debería concentrar mi organización no en el qué, yo qué hago, no, yo otorgo créditos, no, yo vendo neveras, no, yo fabrico computadoras, sino en el por qué. Arrancar por el por qué. ¿Cuál es mi propósito? Entonces, este autor nuevamente pone un ejemplo que todos conocemos, que es Apple, la empresa más grande del mundo. Dice, venga, Apple arranca por el por qué. ¿Por qué Apple es tan exitosa? Porque su por qué es: hay que ser diferente, hagamos las cosas diferentes. ¿Cómo lo hace? Haciendo productos muy bonitos estéticamente, que funcionen bien y que sean muy fáciles de usar. Y el que es, no, pues simplemente vendemos computadores y celulares, pero que llevan ese propósito. Entonces, por eso mucha gente se siente cómoda comprando cualquier producto que saca Apple, que saca unos audífonos, los compra, que saca un iPad, lo compra, que saca diferentes accesorios, porque todos llevan embebido ese porqué. Entonces, la gente compra lo que hace, ¿por qué lo hace? No compra lo que hace, sino el por qué lo hace. Compran ese propósito. Entonces, miren que no debería concentrarme en mi producto, sino el por qué. Miren que el producto termina volviéndose una consecuencia del por qué, no la razón. Y el sexto es el aprendizaje constante. ¿Tienes agua por ahí? ¿Agüita dónde está? Ah, perdón. Ya esta tomé. Para limpiar la garganta. Era esta. Las dos cuentan. Bueno, el aprendizaje constante requiere también dentro del equipo una retroalimentación honesta. En culturas latinas como la nuestra a veces cuesta trabajo, como decir la verdad de frente. Decir tanto lo bueno como lo malo. En Bogotá no somos tan buenos para eso a veces, en otras regiones del país un poco más. Entonces, pero se requiere realmente conocer la información de primera mano, tener informes completos que digan la verdad de los éxitos y los fracasos. Y valorar el fracaso. También, lo mismo. Si uno ve los ecosistemas emprendedores más exitosos del mundo, como Silicon Valley, como Israel, como algunos países como Estonia, y uno ve que se valora el fracaso, que el fracaso no se ve como esta persona fracasó, ya no sirve para nada, no le vuelvo a invertir a él, sino que por el contrario dicen, hubo un fracaso, de eso seguramente aprendió y su próximo emprendimiento va a ser mejor.
Les contaba antes el caso del cohete que estalló hoy de SpaceX, de Elon Musk, y luego entrevistaban y dicen, no, fue muy bueno porque de ahí vamos a aprender y el siguiente lanzamiento va a ser mejor. Dice, bueno, ¿cuántos millones de dólares no habrán perdido en ese cohete? Pero lo toman como una escalera para el aprendizaje. Posiblemente aquí en Colombia o en otros países de la región ya habrían despedido al que generó ese proyecto. Entonces, necesitamos incentivar esa cultura del fracaso, pero fracasar ojalá rápido y barato. Y el fracaso me permite ir construyendo. Y sobre todo la retroalimentación. Después de un fracaso, bueno, ¿por qué fracasamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Y de ahí aprendemos. Eso también se usa en el mundo del trading. Cuando perdí en una posición, ¿por qué fue que perdí? ¿Cuáles eran mis supuestos? ¿Qué fue lo que falló? Y también cuando ganamos. Cuando ganamos no es, vámonos en la chiva a celebrar y derrumba a todos y listo, celebramos y ya. No, también venga, antes, pero ¿por qué ganamos? ¿Cuáles fueron esos elementos que hicimos bien que nos hicieran ganar para poder tener un sistema que nos permita seguir ganando en las próximas oportunidades? Diferenciarnos, también buscar esa diferenciación. ¿Cómo ser diferente en un momento de crisis? A todo el mundo lo pueden ver igual. ¿Yo cómo hago para destacarme? Para que me prefieran a mí. Miren acá, son cómo se ven varios carros, varias camionetas de diferentes marcas. Y hoy en día pues muchas parecen iguales. Si uno las ve pues es difícil como distinguir, bueno, es un poquito distinta la luz, un poquito distinta la parte de atrás. Pero acá hay una, esta es de Tesla, el Cybertruck, que es totalmente distinta a las demás. Que puede que a algunos les parezca inmunda, una camioneta inmunda, a otros les parezca bonita, pero lo cierto es que es diferente. Lo cierto es que el que esté manejando esta camioneta es porque quiere sentirse diferente, quiere que lo vean, quiere mandar unos mensajes incluso. Está mandando el mensaje, bueno, primero que tiene plata para comprar esa camioneta. Segundo, que le preocupa el medio ambiente porque es eléctrica. Y tercero, bueno, que tiene una lealtad con la marca y pues tiene esa necesidad también de que lo miren, ¿no? No quiero pasar oculto, sino quiero diferenciarme. Que eso sea bueno o malo, no sé, digamos como persona, pero dentro de una empresa sí es importante diferenciarse y que lo tengan en el radar para diferenciarme de la competencia. Entonces, ¿cómo busco esos puntos de diferenciación? Y siguiendo con el aprendizaje constante, nos está pasando esto hoy en día. Este también es un meme, una caricatura muy viral, pero ocurre eso, las máquinas están aprendiendo todo el tiempo, el machine learning, y nosotros dejamos de aprender. Ahí sí nos van a ganar las máquinas, ahí sí lo que mencionaban ahora del Skynet, el Skynet de Terminator, todo esto. No, tenemos que seguir aprendiendo precisamente para dominar estas tecnologías, para saberlas aprovechar mejor. Esos son los 6 hábitos. Ahora unos comentarios adicionales sobre estrategia. Primero, diferencia entre estrategia y planeación. En que la planeación estratégica, lo que se llama con planeación estratégica, normalmente me hace sentir cómodo. En la planeación yo tengo un presupuesto, voy a invertir en estos temas, en estos otros, voy a contratar tanta gente, voy a hacer este evento, voy a sacar determinado producto. Digamos que la planeación tiene ese elemento de control. El cliente soy yo. La estrategia tiene ese elemento de incertidumbre. El cliente está afuera y yo no lo controlo. No sé qué va a ocurrir. Debo plantear esos diferentes escenarios, esas diferentes posibilidades. El que tiene pensamiento estratégico debe saber navegar la incertidumbre y moverse rápido. Ahí va a estar la diferencia entre lo que es un estratega convencional o uno no convencional, creativo. En el que el convencional piensa dentro de la caja. El no convencional es innovador, busca soluciones. Como tiene aprendizaje constante, pues puede aprender de muchos temas distintos, de muchas disciplinas y a veces genera esas conexiones que me crean la innovación.
Hay un discurso muy famoso de Steve Jobs en Stanford, donde mencionaba que alguna vez le dio por entrar a una clase de caligrafía. Así, porque quiso entrar ese semestre, le parecía bonito. Y muchos años después utilizó eso que había aprendido en la universidad para crear toda la tipografía de los computadores que usamos hoy en día. No se sabe en qué punto eso que uno aprende en algún momento termina conectándolo después, conectando esos puntos. El convencional solamente le pone lógica. El que es no convencional ata muchas dimensiones. Ata la lógica. ¿Cómo van a ser las emociones? ¿Cómo son las diferentes agendas de las personas involucradas? ¿Qué intereses están manejando? ¿Qué está pensando mi competencia? ¿Cómo reaccionaría? Casi como en economía también, lo que llaman la teoría de juegos. Ir pensando en diferentes posibilidades, ir adelantándome varios movimientos adelante. Vemos que el jugador promedio de ajedrez está pensando en la siguiente jugada, en la segunda, en la tercera máximo. Los profesionales piensan 20 jugadas hacia adelante. Y los expertos piensan 60 jugadas adelante. Entonces también, ¿por qué? Porque están considerando todas las diferentes ramificaciones que puedan ocurrir. Lo convencional es hacer preguntas superficiales. Lo no convencional es hacer preguntas profundas de cómo puede cambiar en donde me estoy moviendo. Lo convencional es ver solamente la amenaza potencial. Ah, salió el COVID, de pronto viene otra pandemia. O, bueno, la inflación está muy alta y nos van a subir las tasas de interés. No, el no convencional es el que ve estos cisnes negros. Lo que puede llegar a ser improbable. Imaginémonos los escenarios más locos que podrían ocurrir y estemos preparados en caso de que eso llegara a ocurrir. Entonces, algunas preguntas, de pronto para que se lleven ahí, se cuestionen, que sirven para desarrollar pensamiento estratégico. Primero, tratar de quitarle pasión a cómo observo el mundo. No quitarme la pasión, sino cómo lo observo. Y ahora, quitarme esos sesgos, quitarme esas creencias. Tratemos de verlo de forma objetiva. Entonces me puedo preguntar, ¿cómo he venido creando mi percepción del mundo? ¿De dónde me nutro? ¿De dónde leo? ¿Qué información consumo? ¿Y cómo puedo cambiar esa percepción? ¿Qué debo aprender? Hoy en día, ¿cuáles son mis prioridades y la de mi empresa? ¿Y por qué son esas? Que no sea simplemente, no, porque así se han hecho siempre las cosas. ¿Y esas prioridades hoy en día todavía tienen sentido? ¿Hoy en día con la inteligencia artificial tienen sentido? ¿Hoy en día con las tasas de interés como están, tienen sentido o no? O mejor me revalúo y la cambio. Porque el mundo va cambiando muy rápido. Y nosotros a veces no logramos cambiar a esa misma velocidad. A veces, ¿y por qué? Porque podemos ser lentos en cómo cambiamos esa perspectiva. Pero bueno, también cosas positivas que tenemos. Teníamos la crisis y teníamos varias herramientas de pensamiento estratégico. Entonces, y decíamos que la crisis era una oportunidad. Por aquí también he escuchado algunos comentarios sobre eso. La crisis también trae ventajas. ¿Cómo qué? Puede llegar a haber menos competencia. Digamos, puede sonar feo, pero desaparecen empresas y si nosotros estamos entre los que quedamos, pues vamos a tener menos competencia, vamos a tener menos mercado. Nos obliga a enfocarnos, no nos obliga a estar atacando mil lados, sino vea, hay una crisis, enfoquémonos en salir de esto adelante con todas estas herramientas. Entonces buscamos foco, concentramos esfuerzo. Podemos tener acceso a talento más fácil. En los últimos meses han habido varias noticias de despidos masivos en grandes tecnológicas. Que Twitter echó a 3.000 personas, que Facebook sacó a 10.000, que Microsoft sacó a 5.000. Muchos de esos los venían contratando en la pandemia y han despedido. Pero piensen que eso es muy bueno, por ejemplo, para las startups. Tienen todo ese talento disponible para contratar. Podemos reinventarnos, digamos la palabra más hablada durante el 2020 de la pandemia. Reinventar mi negocio. Miren que el director de tecnología de todas las empresas se llamó COVID-19. A todas les tocó hacer transformación digital. El teletrabajo, que muchas eran, digamos, reacias a adoptarlo, les figuró. Poder de negociación. Como hay crisis, yo puedo negociar más fácil, puedo obtener menores costos.
también puedo convertirme, como mencionaban anteriormente, en el aliado que estuvo ahí al lado de sus clientes en los momentos de crisis. Por último, unas frases de un libro de muchos años atrás, chino, de Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra, que posiblemente algunos lo han leído. Es un libro de estrategia de miles de años de un general chino, pero que aplica perfectamente al mundo de los negocios. Algunas de las lecciones que da este libro son las siguientes. Uno puede saber cómo conquistar sin ser capaz de hacerlo. O sea, conocimiento sin acción no funciona. Debo reflexionar deliberadamente antes de hacer un movimiento. No dejarle todo al sistema 1, sino pensar todo al sistema 2. Digamos, tomar estrategias. Hay solo 3 colores primarios, pero en combinación producen muchos más matices de lo que ves. Esto es conectar conocimientos, generar innovación, ver posibilidades donde personas solo ven, digamos, elementos sencillos. Si envío refuerzo a todas partes, seré débil. Pienso un ejército abriendo miles de frentes de batalla. Lo mismo le pasa a las empresas. Por querer innovar o meterse en 1000 proyectos, no terminan haciendo ninguno. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, acá debo, digamos, tener ese foco que mencionaba previamente. En medio del caos también existe oportunidad. De hecho, crisis, también sinónimo de oportunidad. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche. Muévete como un rayo. No revelar toda mi estrategia, pero ser ágil, estratégico. Y sin aventurarte, nunca ganarás. Digamos, lo que decíamos, hay que tomar riesgos. Y más en momentos como estos, hay que decidir rápido. Y el último mensaje. Debemos volver la estrategia parte de la cultura. Gracias. Hola, muchísimas gracias, doctor Iván. Vale. Excelente esta ponencia magistral. Y esperemos al público, quien tiene alguna pregunta. Ok. ¿Alguna pregunta para allá? Doña Beatriz. Gracias, Iván. Súper interesante y muy al lugar. Mira, siempre dicen que lo que no se mide no existe. Como la estrategia es un concepto muy potente, pero difícil de aterrizar. ¿Cómo sabe un CEO, un C-Level que digamos está caminando y está construyendo en el sentido correcto esa visión estratégica? O sea, eso, ¿cómo puede medir uno si realmente su compañía tiene una metodología o esa visión estratégica de su equipo y va por el camino que es? ¿Hay alguna forma de saber si estamos mejorando en ese sentido? ¿Algún indicador? Claro, entonces yo debería tomar esa estrategia, que a veces puede sonar subjetiva y pueden sonar a palabras bonitas, debería bajarla a unos indicadores claves, a unos 5, 6, máximo 10 indicadores claves, que esos después se pueden desprender en mucho más, es lo que llama un balance scorecard, pero yo también podría tener, y por ahí mencionaban también un panel de control, y lo hicieron aquí en el panel, que bueno, ¿cuáles son sus indicadores claves? Yo tengo claros esos indicadores que son los conductores de valor de mi negocio, pues debería tenerlos ahí dentro de la estrategia. Y hoy en día, utilizando tecnología, es más fácil tener ese tipo de indicadores en tiempo real, que se conecte directamente a mi sistema y que yo pueda conectar de diferentes tipos de información, incluso información de redes sociales. Hoy en día todos estos sistemas de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, me permiten sacar indicadores de lo que está escribiendo la gente en Facebook, en Twitter, lo que está en TikTok, de qué piensan de mi empresa y reaccionar rápidamente. Entonces yo debería tener, como tú dices, si no lo mido, pues no sé cómo estoy yendo en la estrategia. Entonces el líder, como digo, debe tener esa información, pero tampoco esperar llenarse de toda la información para tomar decisión. Entonces siempre debe haber un equilibrio. Bueno, y también un equilibrio de costo-beneficio. Puede que yo quiera tener la información de todo, pero sea muy costoso. Digo, ¿hasta dónde invierto? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que necesito yo para maniobrar? Y también, como es un mundo dinámico, pues pueden ir surgiendo nuevos indicadores. Si mi modelo de negocio va cambiando, pues van a haber otros indicadores que
en algún momento pueden llegar a ser más relevantes. En momentos como estos de que uno podría pensar crisis y tema de crédito, obviamente esos indicadores de cartera, de mora, de alturas de vencimiento, pueden ser muchos más relevantes en una época. En otra época de crecimiento, digamos, donde le estoy metiendo todo para crecer el número de clientes, puede ser más relevante pensar, bueno, cuántos clientes estoy captando cada mes, cuántos desembolsos, etcétera. Entonces, todo ligado a la estrategia y todo también bajo una filosofía y unos valores corporativos y de cultura. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno. ¿Listo? Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego.